el tema es un tema muy hermoso. Dios y el origen del mundo, el origen del hombre, que es tanto como decir cómo son las cosas. Porque claro, el origen es cómo empieza todo, cómo se hace todo. Entonces, diríamos, hay como unos grandes temas, unos grandes saltos que se producen en la historia del universo que invitan a una gran reflexión. Como ha dicho Boris, yo pertenezco a un grupo de ciencia, razón y fe, que fundó el profesor Mariano Artigas, con quien yo aprendí mucho, porque era un sacerdote físico, capellán de un colegio mayor y después decano de la Facultad de Filosofía nuestra, de la Facultad Eclesiástica, y él era un hombre que seguía mucho los ámbitos de la ciencia. Y a mí me introdujo en esta, digamos, en esta especie de área que es la comprensión de la imagen científica del mundo. Es decir, lo que conocemos hoy a través de las ciencias produce una imagen. Y además hay divulgadores y hay científicos que tienen más capacidad divulgadora que forman esa imagen. Entonces, es muy interesante porque hoy no se puede pensar sin tener un poco de idea de esto, sin tener un poco de idea de cómo está hecho el mundo, cómo está hecho constructivamente, con sus distintas capas, y después cómo se ha producido en la historia. Esto aparentemente y en el pasado ha podido parecer que suponía un cierto conflicto con la fe. En realidad no es así. Yo debo confesar que a lo largo de mi vida, que ya llevo muchos años de profesor y muy interesado en estos temas, la impresión que tengo personal es que el conocimiento que hoy poseemos de la naturaleza y de todo el despliegue maravilloso de la naturaleza, pues es casi milagroso. Es casi milagroso. Lo que no quiere decir que no sea naturaleza, es naturaleza. Lo maravilloso es todo lo que ha pasado. Es decir, ha habido como un despliegue formidable. Y en eso algunos ven solo el desarrollo de la materia. Pero los que somos creyentes vemos en eso la mano de Dios. Interesa destacarlo, porque en esto hay una especie de punto de vista que varía mucho según las personas. Y no admitiríamos una descripción tonta para hablar, por ejemplo, del Quijote, una descripción materialista, que es decir, ¿qué es el Quijote? El Quijote, en la obra de Cervantes, uno podría decir, desde el punto de vista material, es una distribución de tinta sobre el papel. Diría, hombre, qué descripción tan pobre. Ahora, ¿se puede construir el Quijote poniendo tinta sobre el papel? Pues sí, ¿está explicado así? No. Cuando uno explica materialmente también lo que ha pasado en el universo, que es desde una explosión original, el Big Bang, que van cambiando un poquito las fechas, pero bueno, estamos alrededor de los 13.300, 13.700 millones de años. La edad del universo en el que estamos, la unidad de todo lo que conocemos en este universo, todas las estructuras de la materia. Tienen 13.700 millones de años. Visto demasiado de cerca, a lo mejor puede decir, bueno, pues han ido pasando cosas y ya está, y el universo es simplemente esta acumulación de cosas que han pasado. Esto es una visión muy materialista, demasiado pegado a la realidad. No se da cuenta de la maravilla que se ha producido ahí. Está viendo el universo como si fuera eso, unas letras sobre un papel sin darse cuenta, bueno, y toda esta maravilla de dónde ha salido. Estos días, me tocaba hablar de conversos, entonces citaba a un converso, diríamos, científico, en realidad no es científico, más bien filósofo de la ciencia, que se llama Anthony Flew, escrito F-L-E-W, Flew. Y él era un hombre, digamos, pues un filósofo conocido, con formación en Oxford, situado en las ciudades escocesas, luego ya cambió en varios sitios. Entonces, al final de su vida, después de haber defendido el ateísmo, un humanismo ateo, decía él, cómo ser humano en un mundo que es materialista, ¿no? Donde no hay Dios. Es muy difícil, que plantea muchas cosas. Pues, bueno, decía, los argumentos que tenemos de la ciencia muestran como que no hace falta Dios. Era la idea que tenía. Conforme pasaron los años, cambió de posición. Digo, no. Digamos, el peso de los argumentos que hay son de que aquí hay algún creador. Eso es lo que digo al final. No llego a ser cristiano, por lo menos no a una confesión de fe declarada, pero sí a un cambio de posición intelectual. ¿Y esto por qué?
Pues porque los datos que tenemos son maravillosos. Decía antes que en algún momento ha podido parecer que había conflictos. El mismo Darwin, cuando escribió el origen de las especies en 1859, él mismo pensaba que eso no era compatible con la fe. Pero lo pensaba también porque había en ese momento unos datos falseados. Él vive en el ámbito inglés y en el ámbito inglés se ha difundido en Oxford, es una famosa posición de algún teólogo anglicano, donde dice, bueno, pues el mundo tiene alrededor de 5.000 años, 5.000 años. Entonces, cualquiera de esos años del 19 que estaban estudiando fósiles empezaron a darse cuenta que el mundo tenía muchos más años. No podía ser 5.000 años. Y esto les parecía que era incompatible con la Biblia. Pero bueno, primero el cálculo ese era un cálculo que un poco, vamos a decir, que no venía a cuento. En segundo lugar, la Biblia no es un libro para hacer ese tipo de cálculos, porque fundamentalmente la Biblia se compone con el conjunto de los libros de la revelación, donde Israel plasma su relación con Dios. Entonces, claro, eso pasa por Israel. Y hemos tenido una historia. Entonces, no se puede esperar que sea un libro de física, un libro escrito pues con tradiciones que tienen ya miles de años. No puede ser un libro de física. Ahora, ¿a qué iba dirigida la Biblia? ¿Qué intentaba decir el Génesis? Sobre todo, ¿qué es el Génesis? Que es ese primer libro de la Biblia donde se narra a la vez el origen de Israel y el origen del mundo. Va todo junto a la vez. ¿Por qué? En cierta manera, el origen del mundo es puesto como una especie de marco previo, donde se quiere decir, ¿en qué Dios creemos? Pues creemos en un Dios que ha creado el mundo y que el mundo está en sus manos, como se expresa tantas veces en los Salmos. El mundo está en las manos de Dios. Y el mundo es maravilloso porque ha salido de las manos de Dios. Estos eran los datos. Claro, andar calculando cifras tomadas un poco de por aquí por allá, digamos, de mala manera, eso realmente ni era teología, ni era nada, ni era revelación, ni era nada, ¿no? Incluso algunos que, digamos, podían tomar quizás demasiado literalmente el libro del Génesis, que no está escrito para tomar literalmente, porque es un libro que tiene elementos simbólicos, como el árbol de la ciencia del bien y del mal, el árbol de la vida, ¿no? Elementos simbólicos, evidentemente, los datos simbólicos. Si uno lo interpreta como si fuera un libro de física, pues claro, está equivocado. Ese libro está dirigido, como toda la vida, a hablarnos de Dios y de su relación con el hombre, a decir que Dios ha creado el mundo, que el mundo es maravilloso, que estamos destinados a Él, que tenemos la dignidad de ser imágenes de Dios, que hay un misterioso pecado en este mundo, porque Adán representa a toda la humanidad. Y lo que le pasa a Adán es lo que nos pasa a todos, ¿no? Simbólicamente. Nosotros no tenemos un problema a lo mejor con el árbol famoso, pero en el fondo sí, porque es el árbol de la ciencia del bien y del mal, representa esa ciencia moral que está en manos de Dios y que nosotros no nos podemos inventar. Si no utilizamos esta manera un poco simbólica de interpretar las cosas, no entendemos. Entonces, efectivamente, se puede producir un conflicto. Pero podríamos decir que hoy hay menos conflicto que nunca. Yo ya tengo 65 años. Entonces, he vivido pues todo un cambio de época, evidentemente, como cualquiera que tenga muchos años, ¿verdad? Pero yo me acuerdo, o sea, pertenece a mi infancia, y eso que yo vivo en un país católico, más o menos, o de tradición católica como España, el que en ámbitos científicos, hace 50 años, se repetía, la materia ni se crea ni se destruye, la materia es eterna, el mundo es eterno. Y esto parecía menos compatible con la idea de una creación, aunque podría haberse creado un mundo que pareciera eterno y Dios lo pone en un momento, ¿verdad? Pero resulta que desde los años 50 en adelante va en progreso una hipótesis que va creciendo, que es que el mundo ha tenido un origen y eso tiene varios fundamentos científicos que se han sumado unos a otros. El ver que el universo está en expansión, eso se ve al recibir la luz de las galaxias, se ve que están en expansión, eso ya se ve hace muchos años. Eso está reforzado con la idea también de la formación de las distintas materiales de la Tierra. Y luego, en un momento dado, había sido previsto que debería haber habido una posibilidad, es que habiendo habido una expansión, estuviera todo concentrado en un momento original. Y esa expansión tenía que haber producido un tipo de radiación. Incluso hubo alguien que la calculó. ¿Qué radiación sería? ¿En qué franja? Y unos
ingenieros de la compañía Bell que estaban intentando hacer un experimento y que querían que una zona que no tuviera ninguna radiación, no podían quitar una radiación, no podían quitar una radiación que no sabían de dónde venía, y descubrieron que había una especie de radiación ubicua y la describieron en una revista. Y un famoso físico y historiador de la física ruso, Gamov, dijo, bueno, pues esto es lo que habían dicho. Esto es justamente la demostración de que ha habido una explosión. Bueno, la explosión original, el Big Bang, que se suele decir. Aunque ese nombre al principio era de broma, se le ha quedado al Big Bang. Entonces, todo el universo que hoy conocemos, todas las estructuras de la materia, se dice pronto, nacieron hace unos 13.700 millones de años. Entonces hay una historia del universo. Esto se parece mucho más a la creación, unas etapas, incluso a la creación bíblica, que por supuesto no está hecha para decirnos cómo es la física, pero sí está hecha para decirnos que Dios es creador y que el mundo ha salido de sus manos. Entonces, hoy, como decía, el relato científico se parece mucho más a la idea de creación. Lo único que hay personas que a lo mejor por motivos pues que, digamos, no se sienten próximos a la fe o no quieren decir cosas demasiado grandes, pues se resisten a lo mejor a decir que esto tiene un creador, ¿no? Porque dicen, no. Entonces se ven obligados, claro, una persona que dice que no hay creación, se ve obligada a decir que todo esto ha sido fruto de la casualidad. Pero claro, cuando uno contempla el proceso desde el origen del universo, la formación de la Tierra, de la que sabemos muy poquito, por cierto, el origen de la vida y el origen del hombre, con toda la aparición de las estructuras cerebrales, dice, pero tú sabes aquí todo lo que ha pasado. Hoy tenemos una idea de la complejidad de todo esto apabullante. Cuando uno se acerca al mundo griego antiguo, clásico, les parecía que bueno, el mundo de aquí no tenía mucha importancia, pero lo fantástico eran el ciclo de los astros, porque les llamaba la atención que fuera circular. Les parecía perfecto, les parecía un mundo maravilloso. Pero claro, nosotros que vivimos en el siglo XXI, después de Newton, ¿verdad? Newton ya dio las fórmulas para saber por qué los cuerpos giran en órbitas perfectas, una cuestión de atracción de masas. En cambio, lo que es maravilloso, que no le prestaban atención los griegos, es una mosca. Una mosca. Es una cosa increíble desde el punto de vista de la complejidad material, bioquímica que hay ahí. Que una célula es una cosa absolutamente apabullante. Esto lo sabemos con un grado de perfección que toda la antigüedad no lo ha conocido. Y les parecía que las moscas eran como poca cosa. Estaban acostumbrados. Esto es un problema al ver las cosas. Uno está acostumbrado, no le llama la atención, pero el conjunto del relato científico desde los orígenes hasta ahora, en la medida en que se puede construir, podemos construir como unas etapas. Es maravilloso, es que es maravilloso. Y ahí una persona inteligente ve que ha habido mucha inteligencia. Yo suelo poner un ejemplo que es un poco estúpido, pero es adecuado al caso. Imaginemos que yo entro con una tarta con muchas mermeladas, con pesos de mermeladas, y me tropiezo en la puerta, se me cae y aparece en el suelo, pues, no sé, la figura, pues, por ejemplo, de Obama o de Trump, ¿no? ¡Pras! Ahí, así como pintada en el suelo con las mermeladas. Uno puede decir, hombre, qué casualidad, ¿no? Podría decir. Incluso físicamente podría decir, no, si he visto este trozo de mermelada, cómo se movía, iría a dar lugar a la ceja. Podría decir eso. Bueno, pues algo parecido, mucho más complejo lo que ha pasado en la naturaleza. Que de una manera aparentemente, digamos, aparentemente casual, hemos pasado desde una pura energía a todas las estructuras de la física, todas las partículas elementales que han aparecido, digamos, en la historia de este tiempo. El protón, el electrón, el neutrón, la cantidad enorme de partículas que hay, antes los bosones, todo, ¿no? Y después, digamos, toda la química, y después toda la biología, y además todas las estructuras de la Tierra, que aunque la Tierra es una cosa muy pequeña en el conjunto del universo, es el sitio donde hay vida y tiene una estructura muy compleja.
Y no sabemos, por ejemplo, dónde han venido los materiales de los que está hecho la Tierra, tampoco. No lo sabemos. Hoy por hoy. Suponemos, claro, se ha tenido que formar en otras estrellas. Entonces, todo ese relato, claro, es muy difícil decir, todo esto ha sido puramente casual. O sea, ¿cómo se puede haber producido tanto orden de una manera casual? Nadie me admitiría que al caérseme la tarta con todas las mermeladas, digamos, la imagen que ha aparecido retratada en el suelo, ahí no ha habido alguna trampa. Porque si se ha producido una imagen, ha tenido que estar preparado de alguna manera, eso no sale solo. No tiene probabilidad ninguna de que salga así. Pues esto, multiplicado por todo lo que se quiera, es lo que ha pasado en la historia de la naturaleza. Entonces, realmente una visión creyente hoy es mucho más cercana a cómo son las cosas. Aunque quizá por la presión cultural hay menos científicos creyentes que hace unos años, porque en general la población cree menos y eso también repercute en los científicos. Hay un número menor de científicos creyentes que hace 30 años, también porque las poblaciones europeas creen menos que hace 30 años, por ejemplo. Pero no por la dificultad del asunto. Diríamos, uno se acerca y dice, aquí, esto es una maravilla. O sea, es una pena que a veces por estar demasiado acostumbrados y por decirlo de una manera demasiado simple, se pierda la percepción de la maravilla que hay en la naturaleza y del espesor de inteligencia que se ha producido ahí. Pongamos algún ejemplo. Digamos, los saltos importantes. Todo empezó, diríamos, este cambio de mentalidad con la reflexión sobre y con la demostración de la evolución. Luego se añadiría el capítulo anterior, que es todo el origen de la materia. O sea, de tal manera que ahora tenemos un relato desde la explosión de la energía al ser humano. Nuestra historia personal es eso constante, donde han aparecido muchísimas estructuras, siempre sorprendentes. Digo ya de pasada, para no confundir las cosas, que un creyente no necesita pensar que Dios está como constantemente interviniendo, como cambiando las cosas de su sitio, diríamos, como una especie de constructor de un Belén, va constantemente interviniendo. No le hace falta a Dios, porque Dios es un ser inteligente, puede hacer una creación que tenga unos procesos fantásticos, donde no necesita una intervención milagrosa en cada sitio. O sí, si quiere, ¿no? Pero no es necesaria, siempre. Digamos, no es necesario una colección de milagros puntuales, aunque todo en conjunto es un milagro. O sea, recordemos lo de la tarta. Si yo entro, se cae la tarta y aparece una figura maravillosa pintada, incluso habiendo visto nosotros por dónde van las mermeladas y cómo han pintado, y yo no os he visto por dónde va la mermelada. Bueno, pero da igual, pero es que, ¿cómo ha podido pasar eso? No tiene explicación. Y lo que ha pasado en el conjunto de la historia de este universo es muchísimo más. También pongo un ejemplo, otro ejemplo para invitar a advertir dónde están las dificultades. Imaginemos que estamos en Grecia, en la Grecia clásica, y entonces en un cortado tremendo junto al mar, y vemos que se desprende una piedra desde arriba y va pegándose golpes. Y al final, digamos, pues tenemos una estatua maravillosa, el David de Miguel Ángel al final. Y la hemos visto cómo se ha ido golpeando y cómo le ha ido saliendo las... Uno podría decir, físicamente, yo he visto la explicación porque he visto cómo se ha golpeado y he visto cómo ha salido la cosa. Pero claro, con eso no me queda explicada la imagen al final. Dice, no, pues sí he visto, aquí, esto es así porque se ha golpeado aquí, esto es así porque se ha golpeado aquí, esto es así porque se ha golpeado aquí. Y al final me sale el David de Miguel Ángel, no puede ser. Que por pura casualidad, una piedra bajando, ahí ya ha pasado algo. Pasaría algo en la tarta, ya ha pasado, porque hay que darse cuenta de que es un orden de complejidad mucho mayor, ha pasado esto en el conjunto de la formación de las estructuras del universo. Son maravillosas, están llenas de inteligencia. Hasta llegar a la inteligencia nuestra, que como decía muy bien el Papa Benedicto XVI, no puede ser fruto del azar, es una paradoja. Es decir, que la inteligencia sea fruto de la casualidad. O sea, la inteligencia nuestra, la razón nuestra, haya salido por casualidad. A ver, ¿cómo es posible? La razón tiene que salir de la razón, no puede salir de la casualidad. Pero bien, son argumentos que necesitan hacerse con ellos para que tengan peso. Yo tengo que reconocer que en mi vida tiene mucho peso.
no porque yo sea creyente y tenga que creer en esto, sino porque es que me parece evidentísimo. Y aunque también tengo que decir que me ha ido pareciendo evidente cuando he ido cayendo en la cuenta de cómo son las cosas a lo largo del tiempo. O sea, hoy es cuando me parece más evidente que nunca la carga de inteligencia que hay en la naturaleza. Enorme, en todas las estructuras. Bien, cuando se pensó en el tema de la evolución, o sea, para el origen del hombre, para el origen del mundo, nos sirve un poco ya lo que hemos dicho. Es decir, Dios en el origen del mundo. Quizá una persona demasiado acostumbrada no acaba de darse cuenta ese del espesor de inteligencia que hay. Quizá no le acaba de convencer, quizá no piensa en eso, quizá no le dice mucho, ¿eh? Pero el argumento es fortísimo, es fortísimo. Si uno se mete, es fortísimo. Bien. El otro punto importante es, hay otros puntos importantes previos, pero saltamos, ¿no? Decimos, el origen de la Tierra es muy misterioso, pero en fin, como el conjunto de los cuerpos que hay en el universo, ¿verdad? El nuestro es especial porque acaba soportando la vida, pero necesita unas condiciones de temperatura y de regulación que son fantásticas, ¿eh? Es posible que se den en otras partes, pero que eso se produzca por casualidad es increíble, ¿no? Es totalmente increíble. Puedo decir aquí que a veces hay unos argumentos que son contrarios a esto. Por ejemplo, el famoso Hawking, de la historia del tiempo, él decía, bueno, es que quizá lo que ha pasado es que hay un número infinito de mundos y nosotros estamos en aquel mundo en que ha salido así. Bueno, pero no hay ninguna evidencia de que haya un número infinito de mundos. Eso es una salida por la tangente. O sea, ir al infinito. Dices, y entonces el nuestro ha dado esa casualidad. Entre los infinitos ha dado la casualidad que el nuestro es el que tiene orden por casualidad, porque los demás no tienen orden, ¿no? Bueno, no es creíble. Lo único que sabemos es que nosotros tenemos este mundo y que este mundo tiene una historia llenísima de orden. Primero, en la formación de la materia, las estructuras de la física, las estructuras de la química. Después empieza la evolución. La evolución tiene ciertamente, como también la física, tiene un componente casual. Casual para nosotros que no controlamos lo que pasa. Casual quiere decir, cuando decimos que una cosa es casual, cuando no podemos prever qué va a pasar por los elementos que tenemos antes. Vemos lo de antes y por unas pequeñas variaciones sale algo imprevisto, ¿eh? A eso le podemos llamar casual, porque no lo controlamos. Evidentemente, si supiéramos con certeza y con seguridad todos los elementos que están, pues no sería casual, porque solo existe una cierta indeterminación en el ámbito de la mecánica cuántica. Lo demás es determinado en la física, ¿eh? Bien, pero bueno. El origen del ser humano, la evolución. Bueno, la evolución, se puede decir, esto también hay que ser claros, porque también hay gente, vamos a decir, creyente, que quizá porque tiene una idea de la Biblia demasiado simple o demasiado, pues, se cree que tiene que oponerse a la evolución, cosa que no se entiende bien, ¿eh? O sea, la evolución de las especies es una cosa, algunas veces te preguntas, es una cosa demostrada desde el punto de vista de hecho. O sea, de hecho se puede decir que ha habido una evolución. Se puede decir. ¿Y por qué se puede decir? Porque hay muchísimas evidencias. Todo el registro fósil, esa es la evidencia tradicional. Que hay fósiles de distintas etapas, que unos se suceden a otros, no tan simple como a veces aparece en los dibujitos de los libros de bachiller, porque no es así, mucho más complejo. Hay una estabilidad de especies, bueno, muchas cosas importantes, ¿no? Pero que ahora no hace falta detallar. Pero desde luego ha habido una evolución, ¿eh? Y luego ahora también tenemos otro acceso en expansión que va a dar lugar hay que saberlo, a descubrimientos probablemente muy importantes en los próximos 10, 20 años, que es, en la medida en que conocemos el ADN, el patrimonio genético de cada especie, lo podemos leer y lo podemos comparar, todavía estamos a niveles mínimos, ¿eh? En el año 2002 se acabó de descifrar el del ser humano y, digamos, se están descifrando las especies, hay unos cuantos miles ya, un proceso laborioso, porque claro, hay muchos, por ejemplo, hay 2 millones y pico de insectos sobre la Tierra, ¿no? Muchos, varios millones de especies, ¿no? Entonces, describir todo eso, claro, eso lleva muchísimo tiempo. Y luego, aunque lo describamos, no sabemos del todo cómo funciona, sabemos qué parte hace qué, y además hay interacciones, de manera que es un proceso muy complejo, ¿eh? El del ADN es muy complejo.
Pero, diríamos, ¿se puede adaptar? Bueno, aunque ya se puede decir de pasada que también la existencia misma del ADN, con tal grado de complejidad, con tal grado de efectividad, bueno, eso es una cosa asombrosa, ¿no? Una irrupción de inteligencia en la naturaleza asombrosa. Es un juego que nosotros no tenemos nada parecido, capaz de hacer tantas cosas. Pero bueno, ahí lo dejamos. Un elemento más de fascinación del orden, de la maravilla, de la inteligencia que hay en la naturaleza. Pero bueno, estábamos con el proceso de la evolución. Por una parte, hay evolución, eso no cabe la menor duda. Lo que no tenemos tan claro es, con certeza, las causas de la evolución. Es decir, exactamente cómo funciona. Darwin propuso unas que más o menos que tienen alguna plausibilidad. Él observó cómo habían cambiado las especies en las granjas, que era por selección. Los granjeros elegían, pues por ejemplo, las ovejas más gordas, las querían para carne, o las vacas que daban más leche, ¿no? Y eso acaba produciendo pues una raza, ¿eh?, de vacas muy lecheras, o de ovejas con mucha carne, ¿eh? Entonces, decía, claro, en la naturaleza no existe esto, no hay quien seleccione. ¿Quién selecciona? El medio. Es una cosa tradicional. Entonces dice, ¿cómo se produce la evolución? Por una variación espontánea en la herencia, porque suele haber pequeños cambios en la prole, en los hijos, con respecto a los padres, y después con una selección de los mejor adaptados. En esos cambios, la mayoría son pequeñísimos. Otros que son muy fuertes son inviables, hacen que el hijo sea inviable, porque sale con unas taras que es inviable, ¿no? Se altera mucho, pues es inviable. A veces salen cosas que suponen una mejora. Por ejemplo, puede ser que un pequeño cambio de color haga que el animal pues se le vea menos, esté mejor mediatizado ahí en el medio donde está. Eso por una ventaja que al final hace que triunfe eso. Bien, esos son los procesos de selección. Sin embargo, claro, ahí hay un gran misterio. O sea, no está explicado por qué, cómo es posible que hayan aparecido así. O sea, que haya mutaciones se sabe. Ahora, ¿cómo es posible que el conjunto de mutaciones hayan producido tantos cambios y cambios tan espectaculares? Desde una primera célula hasta nosotros que tenemos un cerebro espectacular, con 100.000 millones de células, neuronas en funcionamiento. Y eso, ¿cómo ha podido ser por casualidad? O sea, son una aparición de estructuras inmensas, dice, que tienen que ver con cambios en el ADN, sí, pero el mismo ADN es un material fantástico. Dices, ha aparecido por casualidad de la química, pero no ha podido aparecer por casualidad de la química semejante cosa. Y después, todas las estructuras a que da lugar ese ADN, ¿cómo han podido aparecer por casualidad? Entonces, esto es lo que a veces mucha gente no lo percibe. Quizá porque tiene ese prejuicio un poco materialista. Dice por casualidad, pero es que es imposible por casualidad. Es el ejemplo de la tarta que les he dicho antes. No puede pasar por casualidad eso. No se puede pegar una tarta y saber un retrato y yo decir, bueno, ha sido casualidad. No puede ser solo casualidad que aparezca ahí un retrato. Y como les digo, la aparición de las estructuras químicas, biológicas, y todas las estructuras, bueno, pues pasar de una célula hasta un pez, hasta lo que es, digamos, el sistema digestivo, a lo que es el sistema, pues, todo neuronal. Pero esto cómo ha podido salir por casualidad, no puede ser. O sea, que haya habido ocasión para producirse, porque la casualidad sí. Ahora, que hay dentro una especie de proceso inteligente, eso también es innegable, es innegable. Por eso, en realidad, digamos, me parece a mí que hoy más que nunca una idea científica del mundo de la que hablábamos al principio está cerca de una visión creyente. O sea, para un creyente cuando ve eso dice, bueno, esto es la maravilla de Dios que crea el mundo. Es como evidente que hay una inteligencia detrás. Ciertamente este mundo tiene algunas incógnitas, pero van en otro terreno, que es el terreno dramático del mal. Dios y existe el mal. Pues sí. Estamos en un drama y aquí volvemos a lo que habla el Génesis. En este mundo maravilloso, creado por Dios, hay cosas que no funcionan. No funcionamos nosotros, a veces moralmente.
Y no funciona el mundo porque a veces hay mal, hay mal. Entonces eso efectivamente plantea otra cuestión, que es la cuestión de la redención, la cuestión de la salvación, la cuestión de que este mundo no es el cielo. Este mundo no es el cielo. Aquí hay un drama. Y ese drama pasa por dentro de nuestros corazones, donde podemos vivir bien, podemos vivir mal. Entonces, yo diría, resumiendo un poco lo que vengo diciendo. Uno, que cuando uno se acerca, o sea, primero, que es necesario tener una cierta imagen científica del mundo. Esa imagen científica del mundo comprende un poquito de química, un poquito de física, es decir, cómo es la estructura de la materia. Y después, cómo se ha desplegado históricamente, que es todo el tema del Big Bang, el despliegue del universo. Y bueno, porque eso es la imagen científica. En conjunto lleva estable ya bastantes años. Esto se puede decir que lleva 40 años con cierta estabilidad. En relación a lo que es el origen del hombre, bueno, esto cada poco pues aparecen nuevos fósiles. Claro, cada uno que descubre un fósil siempre dice que hay una especie nueva que digamos que lo va a cambiar todo, porque si no, no salen los periódicos, ¿no? O no salen las noticias. Pero en realidad no es así. O sea, también hay una gran estabilidad, con algunas variantes. Estos días tenía ante las manos un artículo de un profesor de aquí de la Universidad de Navarra, Rafael Jordana, que lo va a publicar en Scripta, que es como una remodelación de un artículo que él publicó hace 30 años o quizá más, que es cómo está en este momento, también desde un punto de vista de fe, exactamente la cuestión de las especies humanas, el origen del hombre. Hace ya mucho tiempo que se habla, porque lo puso, pero en realidad es casi por tradición, el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo sapiens, si se le da pues a lo mejor hasta 2,5 millones de años. Esto se refiere a restos fósiles que han aparecido con signos culturales, armas generalmente al principio, ¿no? Hachas, que han sido talladas. Entonces, con una cierta, claro, no lo sabemos con seguridad porque los restos son muy pequeños, son poco expresivos, digamos, no es una gran pintada, no es un relato, no es una historia, es simplemente unas piedras que evidentemente han sido talladas y que suponen una inteligencia para haber sido talladas. Entonces, esto nos hace retrotraernos 2,5 millones de años, quizá hasta la aparición de la inteligencia humana, que es cuando podemos decir que se da el ser humano. Entonces, en este artículo, porque es un tema que él defiende, el profesor Jordana mostraba cómo realmente no ha habido muchas especies. Sí que ha habido razas, podríamos decir. Me explico. Especies se entiende en biología, aunque no es una cosa súper clara, a separación genética. Es decir, que un individuo no se puede reproducir con otro. Entonces pertenecen a dos especies distintas. Pero se da el caso que en toda la sucesión de lo que se llaman hasta ahora especies humanas, ha habido intercambio genético. De manera que son fértiles unas con otras, está comprobado. Nosotros tenemos a estas alturas tenemos, además varía un poco en las poblaciones del mundo, tenemos un componente genético de los neandertales. Y es otra especie, bueno, otra especie, si quieres llamar otra especie, pero si quieres ser fiel a la biología no lo puedes llamar otra especie porque se reprodujeron con el Homo sapiens actual. Bueno, entonces, bueno, eso también es un dato interesante, es decir, que incluso desde el punto de vista biológico ha habido una cierta continuidad, ciertamente con cambios morfológicos importantes, en la estatura, en el crecimiento cerebral, la capacidad cerebral, eso se ha dado, se puede comprobar. Pero, sin embargo, desde hace 2,5 millones de años, el ser humano bueno, pues es humano porque es capaz de hacer cosas inteligentes, y mantiene una continuidad. Y luego el ser humano, en el momento en que es inteligente y empieza a producir cultura, se independiza, eso también es muy importante, se independiza de la evolución, se independiza del medio. ¿Por qué? Porque mientras que a un animal puede ser sensible a los cambios de temperatura y a especies que desaparecen, o tienen que migrar en otro nicho porque han cambiado las temperaturas.
y entonces no pueden funcionar bien o les ha cambiado la alimentación. El ser humano se adapta. El ser humano puede vivir en prácticamente todos los puntos del planeta, porque donde hace mucho frío se pone un abrigo. El animal, en cambio, si no tiene una piel suficiente, pues se muere de frío. O enferma, va desapareciendo esa especie de un sitio. Pero el ser humano, desde el momento en que piensa, es un ser cultural y empieza a hacer instrumentos, y los instrumentos le independizan de la naturaleza. Bueno, esto también es ciertamente el ser humano, imagen de Dios. Y aquí aparece otro punto importante con el que querría concluir. Hemos hablado, primero, de la fantástica testimonio de inteligencia que hay en la naturaleza, de el despliegue formidable que ha llegado a través de la vida hasta el ser humano. Y luego queda hablar un poquito de la singularidad del ser humano. Los cristianos confesamos, porque está en el relato de la creación, que el ser humano es imagen de Dios. Podríamos decir que todo tiene una huella de Dios, porque esa inteligencia está un poco por todas partes. Pero el ser humano, además, tiene como el modo de funcionar de la inteligencia que es imagen de Dios. La inteligencia al día de hoy sigue siendo un misterio total. Hay muchos misterios, les he dicho, cómo se ha producido todo. Pero la inteligencia, cómo funciona la inteligencia, cómo es la inteligencia, sigue siendo un misterio. Estamos en un proceso de desarrollo espectacular del mundo informático, de la inteligencia artificial. Sin embargo, hay aspectos de la inteligencia humana que son profundamente misteriosos. Nosotros tenemos una conciencia, una conciencia, autoconciencia, con el cual somos capaces de tener un pensamiento abstracto, de crear nociones, de manejarlas, de establecer juicios, también de percibirnos unos a otros, de hacer previsiones. Y esto es irrepetible. No sabemos cómo se hace. No sabemos cómo lo puede hacer esto una máquina. Es imposible. La inteligencia es un misterio, signo de una presencia de Dios en este mundo. Y la libertad también es un misterio, que está unida a la inteligencia. Nosotros, como tenemos inteligencia, no estamos vinculados a las necesidades. Podemos pensar, también podemos crear instrumentos, como hemos visto antes. Y todo ese proceso en el cual se piensa y se decide, eso es la libertad. La libertad es la inteligencia que decide, la inteligencia que opera, la inteligencia que programa, la inteligencia que diseña. Diseña la conducta, diseña las cosas, diseña lo que vamos a hacer, diseña los objetos. Así, lo voy a hacer así. No, y lo diseña inteligentemente, eso es la libertad. ¿Y por qué lo voy a hacer así? Porque esto es interesante. ¿Por qué le voy a poner un mango al hacha? Porque así tengo más capacidad de pegar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es la inteligencia metida en las decisiones. Entonces, la libertad también es una gran sorpresa en este mundo, porque el conjunto de la física y la química no tiene libertad. No tiene libertad. Son procesos en su mayor parte deterministas. Solo hay un ámbito de indeterminación famoso, el principio de indeterminación de Heisenberg en la física cuántica, pero eso, indeterminación no es lo mismo que libertad, porque hemos dicho que libertad es decidir pensando, no es no saber lo que va a pasar, que por supuesto no saber lo que va a pasar cuando un señor decide, pero no decimos a lo loco ni por casualidad, sino decidimos pensando. ¿Qué voy a hacer? Lo pienso y lo hago. Eso es la libertad, ejercicio de la libertad. Decidir, pensar, diseñar la conducta, diseñar las cosas, diseñar la conducta. Esto es específicamente humano y sigue siendo un misterio. Por eso, en la tradición cristiana pensamos que ha habido un salto. O sea, que el ser humano es objeto de una intervención especial de Dios en este mundo. Puesto quizá, eso es muy difícil de decir, hace 2,5 millones de años, cuando se supone que empezó el ser humano. Pero los datos ahí pueden variar porque quizá aparezcan cosas nuevas. Para decir, ¿cuándo empezó el ser humano como tal? Ha podido tener antecesores que no tuvieran esta capacidad de inteligencia, que no tuvieran este ser personal. Pero el ser personal, imagen de Dios, creemos que es objeto de una intervención personal de Dios. Y aquí yo callaría. Y si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna intervención.
Sí, no sé si tengamos algunas dudas, puede dejarla por el chat interno para poder irlas respondiendo. A medida que vayan llegando las preguntas, pues yo se las transmitiré a nuestro expositor y iremos respondiéndola a la medida de lo posible. Si tenemos una duda, Jonathan Bravo. Si quieres puedes escribirla, Jonathan, para transmitirla. A ver, tenemos ya una del doctor Ricardo Valencia. Pregunto, si nos puede explicar el principio antropocéntrico, toda la evolución al hombre. Sí, tópico o antropocéntrico se refiere a, digamos, a percibir que de alguna manera el proceso puede tener elementos casuales, pero se ha combinado muy bien, porque por pequeñas variaciones hubiera sido imposible la vida o la vida humana. Las cosas parecen hechas de tal manera que la vida humana sea posible. Esto diríamos, lo que... Hay una especie de proporción. Bueno, dice, está hecho todo a lo loco. Bueno, pero es que hay muchísimas cosas, porque son muchísimos los elementos que entran aquí, yo no sabría además definirlos todos, pero hay cantidad de cosas, digamos, que son distintas. Por ejemplo, si el agua tiene un proceso curiosísimo, porque cuando se enfría cambia de densidad. Las cosas cuando se enfrían aumentan densidad. Se enfrían, se contraen, ¿no? Pero el agua, en cambio, a partir de 4 grados empieza a expandirse y por eso el hielo flota. Si el hielo no flotara, los fondos de los océanos estarían helados y se habría acabado la vida, iría poco a poco subiendo el hielo y se acabó. Pero no, una curiosidad del agua. Que dice esto, dice miles de cosas. A ver, yo voy viendo cosas, pero no se me han quedado. Necesitaría alguien que me ponga orden, quizá Boris. No se preocupe, yo le voy leyendo. Aquí tenemos otra pregunta del profesor y nuestro director académico, David Pacheco. Dice, si yo logro entender, al menos parcialmente, cómo funciona una máquina, ¿es razón para decir que se ha creado sola? ¿Actualmente hay personas que razonan así? ¿Qué opinan? Sí, yo creo que tienes razón. Yo suelo poner el ejemplo este. En un coche, la explicación de las piezas es por el coche. El coche, que es un conjunto de piezas, qué mala explicación. Porque el coche no es el fruto de un producto, de un conjunto de piezas, sino que es lo contrario. Tú has pensado el coche y has hecho las piezas adecuadas para el coche. Y cabe pensar que es que de alguna manera pasa esto en la naturaleza, pero de una manera exuberante. Pero al final, el ser humano conecta un poco con lo que decíamos antes. Está en unas condiciones que si no se hubieran producido no existirían. De alguna manera, la materia tiene unas capacidades espectaculares. Espectaculares. Uno dice, es como una arena inerte. No, no, no. Todo lo que hemos observado significa un espectáculo de despliegue. Entonces, esto es una maravilla. Entonces, eso reclama, pues, inteligencia. Eso reclama diseño. Pensar que todo se ha producido casualmente es imposible. Digo, el ejemplo que yo pongo de la tarta, que es muy feo, pero no es tan malo, porque dices, bueno, es un efecto casual, pero es que no se ha podido producir eso casualmente. Y lo que ha pasado en la naturaleza es de un orden de magnitud muchísimo mayor, porque afecta a muchísimas cosas. Entonces, claro, es muy difícil decir, todo se ha producido casualmente. Ahora, si uno se lo repite 100 veces, se lo cree. No es casual, es casual, es casual. Bueno, pues ya está, es casual. Es un poco inevitable. Muy bien. Yo también he tropezado con eso, porque te das cuenta, el Popular Flu, ¿por qué cambió? Bueno, porque se dio cuenta que era indefendible la posición anterior. Pero eso es como en un momento que uno le cambia la cabeza. Dice, no, no puede ser, ¿no? Es más probable que no sea casual. Muy bien, tenemos otra pregunta de Emilio Ceballos. Entendiendo que el Génesis, más que un libro a entender de forma literal, muestra el origen del pueblo de Israel y del humano, entendiendo que no hay una existencia histórica de Adán y Eva, ¿cómo se entiende el pecado original fruto de ese primer pecado? Sí. Bueno, yo no diría que no exista
históricamente Adán y Eva, lo que diríamos que no tendrían por qué llamarse Adán y Eva, o sea, sí que existe, a ver, me parece a mí muy defendible todavía el monogenismo, o sea, la existencia de una primera pareja. Es un poco largo de explicar, o sea, que ha habido un primer hombre, yo creo que eso se puede defender, ¿eh? O sea, una cosa es que el Génesis tenga elementos simbólicos, digamos, que no es una fotografía de la historia, no es eso, ¿no? Porque una obra escrita mucho después y diríamos que de alguna manera simplemente quiere transmitir unas verdades religiosas, ¿eh? Pero bueno, quiere transmitir que el hombre es imagen de Dios, quiere transmitir que Dios creó al hombre, ¿eh? O sea, y luego, hace unos años existía una especie de presión poligenista, se llamaba, a decir, los cambios tienen que haberse producido en una población que va cambiando poco a poco. Sí, eso se produce, diríamos, en algunos procesos de deriva genética, donde poblaciones van acumulando pequeños cambios. Pero es que aquí estamos hablando, pero junto con eso se producen grandes saltos. Los grandes saltos tienen que producirse por una alteración puntual del patrimonio genético, que da origen a un cambio, digamos, estructural. Una cosa es la acumulación de pequeños cambios, otra cosa, cambios estructurales. Eso es más probable que se haya dado en una prole. Y no se puede explicar. Por eso, todo este tema, que antes era un tema clásico, el debate, poligenismo, monogenismo, ha quedado un poco superado y un poco viejo. Era una cosa de los años 60, los años 70. Muy bien, otra pregunta, Alberto Adún. Yo también tengo una, dice, no siempre hubo un buen diálogo entre ciencia y fe durante años. Se fueron desarrollando independientemente sin mucho diálogo entre ambas. Pero últimamente ha aparecido un movimiento llamado el nuevo ateísmo, un conjunto de científicos que no solo no creen en Dios, sino que hacen apología del ateísmo. ¿Qué ocasionó que haya aparecido este movimiento del nuevo ateísmo? Bueno, el ateísmo tiene raíces muy distintas y no hay que pensar siempre en raíces morales que a veces también pueden ser, ¿no? Se puede percibir que hay gentes que por cultura o por tradición han nacido en una posición atea y entonces la defienden. También hay, yo lo entiendo, yo soy ingeniero y cuando terminé la carrera tenía la sensación de que los seres humanos, una vez que sabes más química y física, son una especie de constructos materiales. Y hoy, cuando he aumentado, ¿verdad? Pues, claro, no lo veo así, ni mucho menos, ¿no? ¿Pero por qué? Porque yo mismo he cambiado mi sensibilidad al mirar las cosas. Y me ha pasado esto que les he contado, que es que cuando veo la materia, ahora veo la fantasía de la materia, el espectáculo de la materia, mientras que antes solo veía química, ¿no? Una especie de bolitas que se construyen, bueno, se construyen y ya está. Es decir, ¿de dónde ha salido todo eso? Claro, eso es lo que te cambia. Entonces, nuestra cultura tiene una proporción de ateos mayor, de manera que es lógico que también, lo decía antes, más científicos ateos, pero no viene justificado por la ciencia. Por la ciencia viene a veces un poco justificado esto que decía antes, que te acostumbras a ver las cosas desde la materia. Y eso te da una óptica que es un poco falsa, te falta el humanismo. Cuando ves, yo por ejemplo, yo lo he visto, a mí me parece, claro, me da pena un poco, yo he avanzado en los años, me da pena no haberme dado cuenta de cosas mucho antes. A mí me parece la inteligencia, como he dicho antes, una cosa fantástica, fantástica. Además, estoy seguro, porque además, bueno, no es que sea un experto ni mucho menos, pero me interesa un poco el tema de la inteligencia artificial, me parece apabullante, fantástica, fantástica la inteligencia humana, ¿no? Y la conciencia con toda la pluralidad de posibilidades que tiene. Y, bueno, esto que no tiene nada que ver con lo que puede hacer con una máquina, ¿no? Aunque, bien eso, o sea, yo respeto y me parece estupendo las cosas que se hacen, digamos, cibernéticas, vamos a decir, ¿eh? Pero, claro, es imposible hacer una cosa parecida a la... ¿eh? Es una óptica, yo creo. Tenemos que convivir con ella. Muy bien, otra pregunta más. Ricardo Valencia, el doctor Carreira plantea que la teología última del hombre supone una creación antropológica relacional, es decir, una relación del hombre con su creador.
¿Es posible en el análisis evolutivo percibir teleológicamente la trascendencia o el carácter racional del hombre? Bueno, a ver, lo que decíamos antes. La evolución se estudia fundamentalmente por dos caminos. Uno, el testimonio fósil, que es el clásico, ¿no? Que es pues, lo que aparece en las cuevas, estas cositas, las piedras, y luego tenemos la genética, que es cómo unas especies vienen de otras, que les he explicado antes cómo esto está en expansión, porque estamos conociendo y podemos comparar más. O sea, eso dará en los próximos años, esto se expandirá de una manera espectacular. Y quizá dé lugar a algunas claves de por qué aparecen saltos de orden, eso que les decía antes, ¿no? Es posible. Vamos, yo creo que eso es lo que pasará. Es muy difícil de prever porque es un material tan polifacético y tan enorme, pues no se puede prever cuándo se va a aparecer, digamos, luces espectaculares, ¿verdad? No se puede. Pero tenemos estos dos caminos. Entonces, claro, el camino de los fósiles realmente es un camino muy pobre, porque los fósiles se crean en circunstancias muy particulares, no de todo queda fósil, ni muchísimo menos. Entonces, siempre tenemos una visión muy fragmentaria de todo, ¿eh? Entonces, ahora bien, por así, desde el principio determinamos como fósiles humanos aquellos que están unidos a algún testimonio cultural, o sea, al ejercicio de la inteligencia y la libertad. Eso es así, ¿eh? Entonces, digamos, esos fósiles que no aparecieran, que podría haber también, ¿verdad? Aparecieran pues, unidos a testimonios culturales, pues quizás no se podían clasificar como humanos. A veces se clasifican como humanos porque percibimos que son del mismo tipo que este. Entonces decimos, este es humano porque ha hecho este, pues este también pertenece a este grupo. También hay que saber que la mayor parte de los fósiles la gente piensa en esqueletos nada. Conservamos poquísimos esqueletos. Fósiles son, pues, digamos, un par de molares, un poquito la cabeza del fémur, o sea, cuando dice un fósil, bueno, puede ser un diente, ¿eh? Pero bueno, los expertos le sacan mucho partido a un diente. O sea que también tenemos una visión muy fragmentaria por eso. Como los huesos del pie, por ejemplo, son tan pequeñitos, ordinariamente no se conservan. De tal manera que es un lío saber cómo andaban muchos primates y muchos seres anteriores al ser humano. Pues a veces es difícil establecer hasta qué punto estaban erguidos. Por eso, porque sencillamente los huesos del pie son muy difíciles de conservar. Ya ven, por esta curiosidad, pues tenemos un agujero en nuestro conocimiento de la paleontología. Bueno, yo no soy experto, pero... Muy bien, aquí hay otra pregunta de Marcos Morán. Dice, entonces, ¿cuál es el criterio correcto? Cromañón, Australopithecus, Neanderthalis son razas de humanos que proceden del mismo tronco, pero no se sucedieron una a otra por evolución hasta llegar al Homo sapiens. ¿Existieron al mismo tiempo? Bueno, algunas existieron al mismo tiempo. El Australopithecus convivió con los primeros Australopithecus, no se considera un ser humano, ¿eh? Se considera probablemente antecesor, porque es parecido. De todas maneras, o sea, el árbol fósil es muy difícil de establecer, porque uno cuando lo ve en las simplificaciones ponen los puntitos todos seguidos, pero luego cuando se toman los fósiles, pues no es siempre fácil determinar si este viene exactamente de este, puede ser de una rama paralela, porque también hay muchas que se han perdido. Lo que conservamos es una especie de lotería. Lo conservamos porque sí, pero otros, o sea, a veces se dice, faltan los anillos, ¿no? Entre unas y otros, sí, pero es que faltan muchísimos, pero se entienden, ¿no? Porque no hay que hacer de eso, que a veces alguno hace mal, digamos, una especie de argumento contra la evolución es falso, porque es que hay que saber cómo se producen los fósiles, entonces es muy aleatorio. Entonces, el criterio que tenemos es que o sea, las especies que han sido encontradas en relación con testimonios de cultura son humanos, sin lugar a dudas. Entonces, la sucesión de unos con otros a veces ha variado en estos años. Entonces, bueno, eso siempre está en movimiento. O sea, ¿cómo son las ramas? ¿Cuál depende de cuál? Porque a veces pequeños hallazgos reordenan todo. Hace unos años apareció el Homo floriensis, que era, si no recuerdo mal, era un Homo erectus, digamos, como fuera de sitio,
lo que duró hasta hace 12.000 años, no tendría que haber durado tanto, pero ahí estaba, en una isla, ¿no? Vamos, recuerdo un poco así, quizás los datos no sean seguros los que han estudiado, pero eso pasó como Florid, si lo buscan por ahí, una especie de sorpresa. Y además apareció un hombre pequeñito, era pequeñito, no sé por qué, era pequeñito. Bueno, una curiosidad. En realidad, digamos, como que no conectaba demasiado con nada, pero bueno, ahí estaba, era un fósil. Bueno, tenemos una de las últimas preguntas con la que vamos cerrando. Jonathan Bravo. ¿Habría una posibilidad de un universo y Tierra más joven, ya que los determinan la edad de estrellas y planetas con la distancia en que la luz llega a la Tierra? Sin embargo, la Biblia dice que Dios extendió los cielos, lo que los físicos llamamos la expansión del universo. Bueno, sí. Aparte de que el carbono tiene una vía media solo de miles de años y no de millones, entonces entonces podría existir un mundo solo de miles de años y no de millones, porque del punto de vista físico y astronómico puede ser posible esto, es más desde el punto de vista que el mundo fue hecho en días normales y no en periodos de tiempo. Bueno, quizá hay alguna cosa que no se ha transmitido bien en esta pregunta. A mí me parece imposible. O sea, está comprobado que el mundo no tiene miles de años, tiene millones de años. O sea, la formación de todas las estructuras de la Tierra tiene millones de años. La Tierra puede tener 4.000 millones de años. La vida debe tener 3.000 y pico millones de años. Otras cosas sabemos menos porque apenas las alcanzamos, ¿no? El sistema solar, ya les digo que, por ejemplo, los elementos que tenemos en la Tierra no sabemos de dónde han venido. El Sol que tenemos al lado produce helio, pero en la Tierra hay muchos elementos que se han tenido que formar en estrellas mucho más potentes. Y aquí han llegado el hierro, el oxígeno, por decir, vamos, todos los elementos de la tabla periódica, por encima del helio. Se han tenido que formar en algún sitio y confluir en la Tierra, ¿no? En el sistema Tierra. No tenemos ni idea de dónde han venido. Ahora, todos esos procesos pues necesitan millones de años. Uno podría decir, hombre, pero Dios podría haber creado el mundo ayer como si pareciendo que tenía millones de años. Hombre, pues sí, pero Dios no suele jugar esas cosas. De todas maneras, es muy bonito también que Dios haya hecho un universo con esta especie de espectáculo tan fantástico. A mí me recuerda como los fuegos artificiales. Estos son, bueno, un espectáculo formidable, el despliegue del universo, ¿no? Qué cosa más bonita. Me parece estupendo que la creación haya podido ser así. Aunque, claro, siempre cabe la posibilidad que antes hubiera algo, sí. O sea, que antes de ese punto, ahora todo lo que conocemos sale de ahí, ¿eh? De momento, todo lo que conocemos sale de ahí. Me suena aquí un reloj que a lo mejor oirán. Muy bien, muy bien. Bueno, pues pienso yo que hemos llegado pues, al final de esta sesión. Pedimos disculpas en las preguntas que no hayan podido ser leídas, ¿verdad? En honor al tiempo, pero bueno, agradecer a todos los colegios, a todas las personas que han tenido cita en este lugar. Pues bueno, don Juan Luis, agradecerle a usted por su tiempo, pues son las 16 horas en Ecuador, sin embargo ya son las 11 de la noche en España, ¿no? Entonces... Bueno, en España somos muy noctámbulos, ¿eh? No pasa nada, a las 11, como que dice. Y no estamos en Sevilla, que a las 11 es cuando se saca la silla a la calle para tomar la fresca. Pamplona es un poco distinto. Están invitados. Bueno, pues muchísimas gracias, don Juan Luis. Muy bien, me alegra mucho saludarles y hablarles y conversar con ustedes. Me interesa estos temas.